Hola, muy buenos días a todos los hermanos de la fe de la Iglesia Renacer Evangelista Internacional. Bienvenidos a este nuevo día de estudio, de este devocional. En este día os invito a todos aquellos que escuchan nuestro canal de YouTube, se suscriban y activen la campanita para hacer llegar este estudio a todos aquellos que quieran aprender más sobre la palabra, que nuestro Padre nos enseña cada día para meditar, reflexionar y estudiar en su palabra, para meditar en ella de día y noche. La palabra es eterna y permanecerá para siempre. Dice la palabra en Mateo, capítulo 7, versículos 24 y 25. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. En este día, queridos hermanos, debemos de tener en cuenta de que la palabra es el mejor fundamento y la mejor enseñanza para nuestras vidas. Para tener una base firme y resistente en nuestras vidas, lo prudente o sensato es obedecer las palabras del Padre. Así seremos como esa casa construida sobre la roca. Tendremos un fundamento sólido, fuerte, y estaremos preparados para hacer frente a cualquier situación adversa e inesperada. La palabra de Dios es ese fundamento firme necesario para poder afrontar las dificultades y retos que se nos presenten en nuestras vidas. La vida trae tormentas inesperadas, enfermedades, desempleo, dolor, traición, promesas incumplidas, pero en la Biblia encontramos consejos para todas esas situaciones. Yo os animo para los momentos de dolor y mucha sabiduría para tomar las decisiones que agradan a Dios. Leamos la Biblia y fortalezcamos nuestro espíritu cada día. Hoy vamos a hacer el estudio del libro de Primero de Reyes, capítulo 20. En este capítulo vamos a ver cómo se nos presenta a Israel atacado por Siria. Recordemos que esto ocurrió cuando el reino de Israel estaba dividido. Las 10 tribus del norte fueron designadas como el reino de Israel, debido al pecado reiterado del rey y el pueblo. Dios estaba permitiendo a sus enemigos que les atacasen. Sin embargo, Dios tenía misericordia de ellos y les daba oportunidades de arrepentirse y volverse a Él. En este capítulo veremos que Dios liberó a Israel, aunque el poderoso ejército de Siria le superaba notablemente en número de efectivos. Este pasaje incluye los siguientes eventos. Ben-Hadad, rey de Siria, sitió a Samaria. Mediante la dirección del profeta, los sirios fueron derrotados, así como el profeta le advirtió a Acab. Los sirios, confiando en los valles, lo atacan en Afec. Los sirios fueron vencidos nuevamente. Acab dejó partir a Ben-Hadad con un pacto. El profeta, haciendo que Acab se juzgara a sí mismo, amenazó con el juicio de Dios contra él. Dios le dio a Acab otra oportunidad de volverse hacia él. Un profeta de Dios le prometió la victoria a Acab sobre los sirios, y Dios le dio la victoria, aunque parecía imposible nuevamente. El profeta amonestó a Acab para que el rey de Siria
regresara, porque Dios le daría otra victoria. Y Dios le dio esa otra victoria. Pero Acab dejó de obedecer a Dios al salvarle la vida a Ben-Hadad. El juicio de Dios entonces se pronunció sobre Acab. Ahora leamos este capítulo 20 del primer libro de Reyes, que comienza el relato de la primera campaña de Siria de Acab y su victoria. Y dice el libro de Primero de Reyes, capítulo 20. Entonces Ben-Hadad, rey de Siria, junto a todo su ejército, y con él a 32 reyes con caballos y carros, y subió y sitió a Samaria y la combatió. Y envió mensajeros a la ciudad a Acab, rey de Israel, diciendo: Así ha dicho Ben-Hadad, tu plata y tu oro son míos, y tus mujeres y tus hijos hermosos son míos. Y el rey de Israel respondió y dijo: Como tú dices, rey señor mío, yo soy tuyo, y todo lo que tengo. Volviéndose los mensajeros otra vez dijeron: Así dijo Ben-Hadad, yo te envié a decir: tu plata y tu oro y tus mujeres y tus hijos me darás. Además, mañana a estas horas enviaré yo a ti mis siervos, los cuales registrarán tu casa y las casas de tus siervos, y tomarán y llevarán todo lo precioso que tengas. Entonces el rey de Israel llamó a todos los ancianos del país y les dijo: Entended y ved ahora cómo éste no busca sino mal, pues ha enviado a mí por mis mujeres y mis hijos, y por mi plata y por mi oro, y yo no se lo he negado. Y todos los ancianos y todo el pueblo le respondieron: No le obedezcas ni hagas lo que te pide. Entonces él respondió a los embajadores de Ben-Hadad: Decid al rey mi señor: haré todo lo que mandaste a tu siervo al principio, mas esto no lo puedo ver, no lo puedo hacer. Y los embajadores fueron y le dijeron la respuesta. Y Ben-Hadad nuevamente le envió a decir: Así me hagan los dioses y aun me añadan, que el polvo de Samaria no bastará a los puños ni todo el pueblo que me sigue. El rey de Israel respondió y dijo: Decidle que no se alabe tanto el que se ciñe las armas como el que las desciñes. Y cuando él oyó esta palabra, estando bebiendo con los reyes en las tiendas, dijo a sus siervos: Disponeos. Y ellos se dispusieron contra la ciudad. En los versículos del 13 al 25 vamos a ver cómo Acab derrota a Ben-Hadad. Y dice los versículos, empezamos del versículo 13. Y he aquí un profeta vino a Acab, rey de Israel, y le dijo: Así ha dicho Jehová, ¿has visto esta gran multitud? He aquí yo te la entregaré hoy en tu mano, para que conozca que yo soy Jehová. Y respondió Acab: ¿por mano de quién? Le dijo: Así ha dicho Jehová, por mano de los siervos de los príncipes de las provincias. Y dijo Acab: ¿quién comenzará la batalla? Y él respondió: tú. Entonces él pasó revista a los siervos de los príncipes de las provincias, los cuales fueron 232. Luego pasó revista a todo el pueblo, a todos los hijos de Israel, que fueron 7000, y salieron a mediodía
y estaba Ben-Hadad bebiendo y embriagándose en las tiendas, él y los reyes, los 32 reyes que habían venido en su ayuda. Y los siervos de los príncipes de las provincias salieron los primeros, y Ben-Hadad había enviado quien le dio aviso, diciendo: han salido hombres de Samaria. Él entonces dijo: si han salido por paz, tomadlos vivos, y si han salido para pelear, tomadlos vivos. Salieron pues de la ciudad los siervos de los príncipes de las provincias, y en pos de ellos el ejército, y mató cada uno al que venía contra él, y huyeron los sirios siguiéndoles los de Israel. Y el rey de Siria, Ben-Hadad, se escapó en un caballo con alguna gente de caballería. Y salió el rey de Israel e hirió la gente a caballo y los carros, y deshizo a los sirios causándoles gran estrago. Vino luego el profeta al rey de Israel y le dijo: ve, fortalécete y considera y mira lo que hagas, porque pasado un año el rey de Siria vendrá contra ti. Y los siervos del rey de Siria le dijeron: sus dioses son dioses de los montes, por eso nos han vencido. Mas si peleáramos con ellos en la llanura, se verá si no los vencemos. Haz pues así: saca a los reyes cada uno de su puesto, y pon capitanes en lugar de ellos. Y tú fórmate otro ejército, como el ejército que perdiste, caballo por caballo y carro por carro. Luego pelearemos con ellos en campo raso, y veremos si no los vencemos. Y él les dio odio, y lo hizo así. Ahora seguimos de los versículos del 26 al 34, donde vemos a Acab cómo derrota de nuevo a Ben-Hadad. Y dice: pasado un año, Ben-Hadad pasó revista al ejército de los sirios y vino a Afec para pelear contra Israel. Los hijos de Israel fueron también inspeccionados, y tomando provisiones fueron al encuentro de ellos, y acamparon los hijos de Israel delante de ellos como 2 rebañuelos de cabra, y los sirios llenaban la tierra. Vino entonces el varón de Dios al rey de Israel, y le habló diciendo: así dijo Jehová, por cuanto los sirios han dicho: Jehová es Dios de los montes, y no Dios de los valles, yo te entregaré toda esta gran multitud en tu mano, para que conozcáis que yo soy Jehová. 7 días estuvieron acampados los unos frente a los otros, y al 7º día se dio la batalla. Y los hijos de Israel mataron a los sirios en un solo día 100,000 hombres de a pie. Los demás huyeron a Afec, a la ciudad, y el muro cayó sobre 27,000 hombres que había quedado. También Ben-Hadad vino huyendo a la ciudad, y se escondía de aposento en aposento. Entonces sus siervos les dijeron: he aquí, hemos oído de los reyes de la casa de Israel, que son reyes clementes. Pongamos pues ahora cilicio en nuestros lomos y sogas en nuestros cuellos, y salgamos al rey de Israel, a ver si por ventura se salva la vida. Ciñeron pues sus lomos con cilicio y sogas a sus cuellos, y vinieron al rey de Israel y le dijeron: tu siervo Ben-Hadad dice: te ruego que viva mi alma. Y él respondió: si él vive aún, mi hermano es. Esto tomaron aquellos hombres por buen augurio,
y se apresuraron a tomar la palabra de su boca y dijeron: tu hermano Ben-Hadad vive. Y él dijo: id y traedle. Ben-Hadad entonces se presentó a Acab y él le hizo subir en un carro. Y le dijo Ben-Hadad: las ciudades que mi padre tomó al tuyo, yo las restituiré, y haz plaza en Damasco para ti, como mi padre las hizo en Samaria. Y yo, dijo Acab, te dejaré partir con este pacto. Hizo pues pacto con él y le dejó ir. Continuamos de los versículos del 35 al 43, donde vemos cómo un profeta condena la liberación de Ben-Hadad. Entonces un varón de los hijos de los profetas dijo a su compañero: por palabra de Dios, hiéreme ahora. Mas el otro no quiso herirle. Él le dijo: por cuanto no has obedecido a la palabra de Jehová, he aquí que cuando te apartes de mí, te herirá un león. Y cuando se apartó de él, le encontró un león y le mató. Luego se encontró con otro hombre y le dijo: hiéreme ahora. Y el hombre le dio un golpe y le hizo una herida. Y el profeta se fue y se puso delante del rey en el camino y se disfrazó, poniéndose una venda sobre los ojos. Y cuando el rey pasaba, él dio voces al rey y dijo: tu siervo salió en medio de la batalla, y he aquí que se me acercó un soldado y me trajo un hombre diciéndome: guarda a este hombre, y si llegare a huir, tu vida será por la suya, o pagarás un talento de plata. Mientras tu siervo estaba ocupado en una y en otra cosa, el hombre desapareció. Entonces el rey de Israel le dijo: esa será tu sentencia, tú la has pronunciado. Pero él se quitó de pronto la venda de sobre sus ojos, y el rey de Israel conoció que era de los profetas. Y él le dijo: así ha dicho Jehová, por cuanto soltaste de la mano el hombre de mi anatema, tu vida será por la suya, y tu pueblo por el suyo. Y por último el versículo 43. Y el rey de Israel se fue a su casa triste y enojado, y llegó a Samaria. Ahora comencemos el estudio sobre este capítulo. Dios estaba permitiendo que el enemigo entrara desde el exterior. Hasta ese momento Dios no lo había permitido. Se nos dice, sin embargo, que aun así Dios prometió la victoria de Acab. La promesa de la liberación de Dios en esta situación no se basaba en la fidelidad de Acab, sino en el amor de Dios por su pueblo. Dios le dio a este hombre una oportunidad para cambiar. Oímos hablar hoy con frecuencia en cuanto a las oportunidades que hemos perdido y sobre el hecho de que las oportunidades se suele decir que suelen llamar una sola vez a nuestra puerta de cada persona. Creemos que desde el punto de vista de Dios, la oportunidad continúa presentándose. Y Dios prometió aquí a Acab una victoria y le dio esa gran victoria sobre los sirios. En la segunda campaña de Acab contra los sirios y la represión recibida por haber perdonado de Ben-Hadad, Dios estaba diciéndole a Acab que le había dado una victoria, pero le advirtió que no debía volver a la adoración de Baal. Le había demostrado que él era su Dios, el Dios vivo, y le anunció que el rey de Siria le atacaría nuevamente al transcurrir un año. O sea, que el final de la lucha aún no había llegado Ben-Hadad.
renovaría sus esfuerzos para derrotar a Israel. Una vez más, Dios le dio a Acab la victoria sobre el rey de Siria. Pero como veremos ahora, Acab desafortunadamente cometió un grave error al salvarle la vida a Ben-Hadad. Ahora este acto de clemencia de parte de Acab para con Ben-Hadad constituyó una abierta rebelión y desobediencia contra Dios. Porque a Acab se le había ordenado eliminar al enemigo. Las instrucciones de Dios no permitían una negociación o un pacto, porque no había compromiso posible entre la adoración al único y verdadero Dios y la idolatría y las aberrantes prácticas paganas. Y eso fue precisamente lo que el rey Acab había hecho. Veamos ahora las medidas que Dios tomó ante esa situación. Es muy difícil para un pecador juzgar a otro. Este fue el caso de Acab, rey de Israel. Es por eso que le salvó la vida al rey Ben-Hadad. La intransigencia de Dios estaba basada en la historia de su pueblo. Todos los pactos y alianzas realizadas con los pueblos que practicaban la idolatría habían desviado a los israelitas de su misión de testificar del Dios verdadero al mundo de aquellos tiempos, hacia la adoración pagana y a la aceptación de las costumbres destructivas de quienes las practicaban. Jehová había señalado a Elías, quien sería el sucesor de Ben-Hadad, rey de Siria, y el de Acab, rey de Israel, como hemos visto en el capítulo anterior de Primero de Reyes 19, del 15 al 16. Pero estos dos personajes aún están en el poder. Y en este capítulo 20 nos relata el conflicto que los opone. Así ocurre con el mundo actual. Se le otorga una sencilla prórroga. Pero esto no impide que los hombres en su ceguera obren como si el porvenir les perteneciera. Olvidan que Dios tiene sus propios pensamientos respecto del mundo y que dirige el curso de la historia. Y mientras se disputan la supremacía en los consejos de Dios, ya son reemplazados por el Rey que Él ha designado, Jesucristo. Como Elías, mediante la palabra, los creyentes conocen los pensamientos de Dios respecto al mundo y no se dejan impresionar por los acontecimientos que agitan e inquietan a la humanidad. Dice Isaías en el capítulo 8, versículo 12: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Frente a las provocaciones de Ben-Hadad, Acab se siente impotente. Nos hace pensar que el hombre en su estado de pecado y a merced de su poderoso enemigo, Satanás, el diablo, dice que no despojó a Adán en un momento de todo lo que poseía, pero por la gracia de Dios, Satanás, el hombre fuerte, halló en Cristo a alguien más fuerte que él, quien lo venció y repartió el botín. Como dice Lucas en el capítulo 11, versículo 22. Pero cuando vienen otros más fuertes que él y le vencen, le quitan todas sus armas en que confiaba y reparte el botín.
Seguimos y vemos cómo Ben-Hadad no tiene en cuenta a Jehová, mientras que se embriaga con los 32 reyes que le ayudan, se ejecuta el plan divino. Uno puede preguntarse por qué Jehová socorre al malvado Acab, sin que éste siquiera se haya dirigido a él. Pero no es precisamente la dulce y sutil voz de la gracia cuyas virtudes Dios aún quiere probar. Al liberar a Acab y a su pueblo, se propone mostrarle que él sigue siendo el Dios de Israel, aunque ellos no le busquen. Quiere demostrarles a los sirios que él no es un Dios de los montes, ni un Dios de la llanura, sino él, Señor del cielo y de la tierra. Dice Hechos, capítulo 17, los versículos 24 y 25, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Notemos además dos detalles importantes. En el versículo 27, antes de ir al combate, los hijos de Israel se abastecen. No podemos afrontar a nuestros adversarios sin hacer primero nuestras diarias provisiones en las páginas de la palabra. Además, el pequeño ejército de Israel debe reconocer que no tiene fuerza, que es menospreciable a los ojos de sus enemigos frente a la multitud que llena el país. Dios siempre obrará de tal manera que sus liberaciones le sean atribuidas y sobre todo que le glorifiquen. Su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Y esto lo podemos ver en Corintios, capítulo 12, versículo 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Es triste no encontrar en Acab algún sentimiento de gratitud por la doble victoria que Jehová le otorgó. Por desgracia, la mayoría de los hombres son así. La gracia de Dios los deja insensibles. Al menospreciarla, ultrajan a Dios y causan su propia desdicha. Por nosotros, Cristo venció a un enemigo infinitamente más poderoso y cruel que Ben-Hadad y sus ejércitos. Le agradecemos por esta gloriosa liberación. No solo vemos que Acab no se vuelve a Jehová, sino también que da prueba de una culpable indulgencia al perdonar la vida al enemigo de Dios y de su pueblo. Peor aún, lo llama su hermano. Dios interviene y le envía otro profeta, pero esta vez la voz de la gracia da lugar a la del juicio. Como Acab, solemos olvidar que el mundo es enemigo de Dios y de su pueblo. Ahora bien, la humanidad se divide en dos familias, la de Dios y la del diablo. Juan capítulo 8, 41-44, aunque vemos en el Nuevo Testamento, establece con claridad la diferencia irreconciliable entre la luz y las tinieblas. Vemos cómo el evangelista Juan, en el capítulo 1, versículo 5, dice que la luz en las tinieblas resplandece
y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Juan nos presentó a la luz brillando en las tinieblas, declarando que la oscuridad no había podido apagarla. Y es que la naturaleza de la luz es resplandecer y disipar la oscuridad. Juan estaba anunciando que la luz invadiría el dominio de las tinieblas, que Satanás y sus súbditos del reino de la oscuridad resistirían el avance de la luz, pero serían finalmente impotentes para hacer frente al poder de la luz. Es decir, que a pesar de la oposición, la palabra de Dios resultaría victoriosa. Más adelante, en este libro, dice de Juan, en el capítulo 8, versículo 12, se registraron las siguientes palabras de Jesús que decían: otra vez Jesús le habló diciendo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Los seguidores de Jesús debían defender que se encontraban en un mundo que vivían de la oscuridad en la oscuridad, que era un símbolo del mal, el pecado y la ignorancia espiritual. Jesucristo es, pues, como Juan mismo dijo, la luz verdadera, y no meramente una luz entre muchas otras para todo el mundo. El que creyese en él, pues le seguiría y obedecería. Más tarde en su vida, Juan, en su primera carta, escribió para instruir a los cristianos sobre la vida práctica, haciéndoles ver la incongruencia de una doble conducta, y les dijo en 1 de Juan 1, del 5 al 7, Dios es la luz, y en él no hay ninguna oscuridad. Si decimos que tenemos comunión con él y al mismo tiempo vivimos en la oscuridad, mentimos y no actuamos con verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de su Hijo Jesús, que nos limpia de todo pecado. ¿No les parece, estimado oyente, que la Biblia no deja lugar a duda sobre la imposibilidad de un compromiso, de un arreglo, de un punto común de encuentro entre la luz y la oscuridad? Le invitamos entonces a permitir, por un acto de fe, aceptando a nuestro Señor Jesucristo, la luz del mundo, para que la gracia de Dios ilumine su vida y la transforme, disipando toda oscuridad y toda sombra que le impida disfrutar de una relación en comunión con Dios. No se las puede confundir. Si tenemos la dicha de formar parte de la gran familia de Dios, nuestros hermanos son todos los hijos de Dios, solo ellos y no los del mundo. Ahora, queridos hermanos, les invito para orar. Amado Dios, hoy me presento ante ti, no para pedirte algo, porque eso ya bien lo conoces, pues solo tú sabes de nuestras necesidades, sino para darte gracias, porque eres un Dios bueno y bondadoso. Me regalas la vida, me das talento y virtudes, y día tras día llena mi vida de hermosas bendiciones, comenzando por la maravillosa existencia que me has regalado, y por diariamente tener un motivo para valorarla. En este día te doy gracias por mi cuerpo,
por el agua que me calma la sed, por los alimentos que me permite saciar el hambre, por la ropa con la que puedo resguardarme del frío, y porque a pesar de todas las dificultades siempre me das esperanza para salir adelante y superar cualquier prueba. Gracias a Dios bendito por todos mis seres queridos, por las amistades que he ido forjando en mi camino, por mis vecinos, por mis compañeros de trabajo, de todos los días que me ayudan a ampliar mi conocimiento a nivel profesional, y también por mis enemigos. Te pido que les enseñes a perdonar, a liberarte de rencores y a amar al prójimo sin ningún tipo de barrera. Gracias por todo lo maravilloso que has llegado a mi vida, porque sé que sin tu ayuda nada de eso habría sido posible. Además te agradezco por siempre ayudarme a sanar mi corazón y mi alma de los sufrimientos del pasado y a motivarme a verlos como una poderosa enseñanza. Y aunque en un principio lo haya visto como algo malo, también te doy gracias por arrebatarme de mi vida las cosas que me impedían prosperar y crecer como persona, por apartar de mi lado personas que me hacían daños y por darme fuerzas para superar la pérdida de algunos seres a quienes tanto amaba y que ahora caminan a tu lado. Asimismo te agradezco, no solo por protegerme a mí de todo mal y peligro, sino por hacerlo de igual forma con todas las personas que tanto quiero. Nos has llevado siempre por las sendas del amor, el bienestar, la salud y las eternas bendiciones. Mi vida es para honrarte a ti, Señor. Concédeme la dicha de seguir dando testimonio de tu bondad al mundo. Esta es mi oración para agradecerte. Y sé que las palabras no alcanzan para demostrarte mi amor y fidelidad, pero yacen desde lo más profundo de mi corazón. Me quedo contigo teniendo la certeza de que me estás escuchando. Y por eso te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Bueno, queridos hermanos, hasta aquí este estudio de el libro de Primero de Reyes, del capítulo 20. Sin más, me despido de vosotros, que tengáis un buen día y comienzo de semana. Y que sobre todo que Dios los bendiga.